R sub 0, el número que los científicos siguen para evaluar la intensidad del coronavirus. En este video aprenderemos sobre ello. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando de manera frecuente para nosotros estar informados en relación a los temas de salud. Tenemos la oportunidad de publicar más de 350 videos en relación a temas médicos, sobre todo más de 150 videos asociados a lo que es la enfermedad COVID-19, pandemia que hoy día el mundo enfrenta y que es muy importante conocer la información. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales. El canal principal, que es el nombre mismo, Dr. Luis Pacora Camargo. El canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esta sea de manera más accesible. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un concepto que es importante conocer para evaluar la intensidad del coronavirus. A mediados de diciembre, prácticamente la segunda semana, una noticia ha recorrido el mundo y es porque es preocupante y alarmante. Una nueva variante del coronavirus ha sido reportada en Reino Unido. Y eso es una noticia que a todos nos preocupa, a todo el mundo, dado que, en primer lugar, confirma la mutación del SARS-CoV-2 y en segundo lugar nos dejan varias interrogantes, como por ejemplo si la vacuna será o no será efectiva. Y un punto que ha podido identificar con respecto a esta nueva variante es que es 70% más contagiosa. Y esto se basa en conocer lo que es el valor del R sub 0, o lo que es el índice o el número de reproducciones. Y es muy importante entender este concepto, dado que, por ejemplo, la nueva variante de coronavirus reportada en Reino Unido indica que su infectividad o su contagio pasó de 1.5 a 1.7. Entonces nosotros, para entender cuál es la intensidad que tiene el coronavirus en determinada región, es muy importante entender el concepto del R sub 0. Y la pregunta que es, ¿qué es el factor R sub 0 o qué es el índice de reproducciones? Como ustedes ven en pantalla, cuando nosotros mencionamos al índice R sub 0, es el número que siguen los científicos para evaluar la intensidad del coronavirus. Es muy importante que este término ayuda a entender el número de reproducciones, es decir, describe la intensidad de la enfermedad infecciosa. Las estimaciones del R sub 0 han sido parte importante de la descripción de las pandemias o de los brotes muy conocidos, incluidos por ejemplo el SARS en el 2002 y 2003, la pandemia de influenza H1N1 en el 2009, la epidemia del ébola en África Occidental en el 2014. Y es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta con respecto a ello. Entonces, el R sub 0 nos indica cuál es el patrón de diseminación de una enfermedad infecciosa en particular. Como ustedes verán en pantalla, ¿qué significa el R sub 0? Por ejemplo, si nosotros tenemos un virus que tiene un R sub 0 o un número de reproducciones de 2, significa que un paciente infecta a 2. Cada uno de estos pacientes infectados van a infectar a otras 2 personas. Y cada una de estas 2 personas infectadas van a infectar a otras 2 personas. Y así sucesivamente. Entonces es muy importante que el número se va haciendo exponencial. Entonces, de esta manera, uno puede identificar que el R sub 0 nos va a ayudar a conocer cuál es la intensidad de diseminación en este punto, el coronavirus. La nueva variante reportada en Reino Unido ha pasado de 1.5 a 1.7. Entonces significa que es más contagiosa. Y acá viene un punto, si una enfermedad es más contagiosa, por lo tanto, todos los números de la enfermedad van a subir. A mayor número de contagios, mayor mortalidad. No es que el virus sea más mortal, eso no lo he descrito en esta nueva variante, pero sí es más infeccioso. Y si es más infeccioso, hay más tasa de mortalidad. Por ejemplo,
Si nosotros conocemos que en promedio la tasa de mortalidad del coronavirus es del 3%, significa que de cada 100 personas infectadas, 3 pueden fallecer. Pero ¿qué pasaría si el virus es más contagioso? Y ya no son, digamos en este punto, 100 personas contagiadas, sino infecta a 200. Por lo tanto, el número de personas fallecidas sería 6. Y si ya no es 200, sino son 300 personas que se infectan por esta nueva variante, ya no serían 6 personas fallecidas, sino serían 9. Entonces es muy importante identificar que al aumentar el contagio, aumenta la mortalidad. No es que sea más mortal, pero es muy importante entender el índice de reproducciones o el número de reproducción, es decir, a cuántas personas se puede infectar con un individuo contagiado. Y es muy importante entender cuál es el número de reproducciones en distintas enfermedades. Por ejemplo, tenemos en el ébola del 2014, su índice de reproducción fue de 1.51 a 2.53. La primera pandemia del siglo XXI, H1N1, fue de 1.46 a 1.48. La gripe estacional es de 0.9 a 2.1. El sarampión de 12 a 18. El MERS prácticamente 1. Lo que es la polio de 5 a 7. El SARS del 2002-2003 de 1 a 2.7. La viruela era de 5 a 7. Y el SARS-CoV-2 va de 1.5 a 3.5. Entonces es muy importante entender que los diferentes agentes infecciosos tienen un índice R sub 0 diferente. Y esto va a indicar que a mayor número de reproducciones, más contagiosa es la cepa. Entonces es muy importante identificar en el mapa de los países cuáles son los que tienen un R sub 0 más elevado, porque significa que son países más contagiosos. Y lo que hoy día el mundo enfrenta con la nueva variante reportada en Reino Unido, esta variante que es la SARS-CoV-2, lo que es BUI 2020-1201, esta variante se ha demostrado que es más contagiosa y el índice de reproducciones ha variado de 1.5 a 1.7. Entonces este índice nos va a ayudar a identificar qué es lo que sucede con una pandemia. Y la pregunta es, ¿desde cuándo se ha adoptado o se ha tomado en cuenta este número? Como ustedes ven en pantalla, el número fue inicialmente descrito no en lo que significa la parte de las enfermedades infecciosas, sino en lo que significa en la parte de control de la población. Y este número fue dado en un inicio por lo que es el demógrafo Alfred Lotka, quien propuso el número de reproducciones durante la década de 1920 como una medida de la tasa de reproducción de la población determinada. En los años 50, el epidemiólogo George MacDonald sugirió usarla para describir el potencial de transmisión de la malaria. Propuso que si el R sub 0 es menor que 1, entonces la enfermedad va a desaparecer en una población. Entonces, este punto fue en promedio utilizado y por otra parte me enseñó que si el R sub 0 es mayor a 1, la enfermedad se va a diseminar. Entonces, como veremos, este concepto del R sub 0 data ya de la década de 1920. Inicialmente fue acuñado para ver la parte demográfica de una población, pero posteriormente, en base a los estudios del epidemiólogo George MacDonald, él describió este número para identificar la propagación de la malaria. Hoy en día, la pandemia COVID-19 es muy importante identificar este factor R sub 0 porque nos va a ayudar a identificar cómo va la transmisión de lo que significa la propagación del virus SARS-CoV-2. Entonces es muy importante conocer el significado del R sub 0 y, por ejemplo, hoy en día, con las noticias que el mundo está enterado con respecto a la nueva variante del coronavirus en Reino Unido, es muy importante entender que el índice de reproducción de 1.5 inicialmente que se encontró en Reino Unido, hoy día ha variado a 1.7. Situación que significa que es más contagioso esta nueva variante y que debemos nosotros tomar en cuenta ello. Bueno, el día de hoy hemos querido entender un término valioso en lo que significa epidemiología, en lo que significa tiempos de pandemia. Hemos entendido el significado del R sub 0 o el índice o número de reproducciones, un valor que logra identificar que un individuo
enfermo de una, en este punto, infección, ¿cuántas personas puede contagiar? Entonces es muy importante entender que a mayor número de reproducciones, mayor contagio o mayor tasa de infección tiene el agente patógeno. Entendimos, por ejemplo, que las noticias que hoy en día el mundo enfrenta con respecto a la nueva variante del SARS-CoV-2 reportada en Reino Unido, indica que esta variante es más infecciosa, pasando de un R0 inicial de 1.5 a 1.7, que le da un 70% más posibilidad de infección. Entonces es muy importante entender que estos números van a tener que ver con el pronóstico de la enfermedad en una región, porque a mayor infectados también van a subir las tasas de mortalidad. Entendíamos, por ejemplo, con el ejemplo que si una región determina que la mortalidad por SARS-CoV-2 es del 3%, a 100 personas morirán lamentablemente 3. Y si el virus más contagioso no va a infectar a 100, sino a 200 o a 300, lo cual subiría el número de fallecidos ya no de 3, sino de 6 o quizás 9. Entonces es muy importante entender que el índice o el número de reproducción nos va a ayudar a identificar la intensidad que tiene la pandemia, hablando de SARS-CoV-2 o COVID-19, en una determinada región. Bueno, quien los salude es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera diaria en los videos que venimos publicando. Nos encontramos en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. Nos encontramos también en YouTube. Tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Nosotros tenemos la página web implementada www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Tenemos igualmente 2 libros publicados, libros que van a ayudar a entender sobre temas muy importantes en medicina. El primero sobre el cáncer, que es la principal causa de muerte a nivel mundial en cuanto a salud, y el segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender los conceptos a tener en cuenta con respecto a la pandemia que enfrenta el mundo. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51, código de Perú, 996-831-867. Y de esta manera, agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, tenemos las membresías habilitadas. Usted puede en la parte inferior encontrar el botón unirse en YouTube y encontrar el botón colaborar en Facebook. Y de esta manera hacerse miembro del canal y gozar de beneficios como descuentos en videoconsultas, un grupo más cerrado y lo más importante, videos exclusivos que estamos preparando. Bueno, soy el doctor Luis Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Un saludo con todos y hasta el próximo video.